Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. Es noticia Venezuela. Nuevos elementos se suman a una evidencia: la participación de gobiernos de Estados Unidos y Colombia en la fracasada Operación Gedeón. A las revelaciones del Ejecutivo bolivariano se suman otras de propios protagonistas a través de redes sociales. El presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, negó cualquier acción de su gobierno. Hechos que analizamos. Segundo tema que es noticia en titulares: América Latina. La COVID-19 ataca a pueblos originarios de nuestro continente. Aunque las denuncias se centran en comunidades amazónicas, hay otros problemas serios en otras partes de la región. ¿Cuál es esa realidad? Vamos a hablarlo con una autoridad en la materia. Tercer tema que es noticia: Colombia. La indignación crece en el país ante el anuncio de la Casa de Nariño, de la Casa de Gobierno, de tomar dinero del fondo destinados a la paz para hacer campaña de imagen a través de redes sociales al presidente Iván Duque. ¿Qué se puede, qué no se puede hacer con esos fondos para la paz? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Ante quién se deben rendir cuentas? Hay diversas preguntas que le preguntamos a un experto también en la materia. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el gobierno continúa desmantelando el operativo terrorista autodenominado Operación Gedeón. Nuevas evidencias confirman con mayor fuerza el apoyo brindado por gobiernos de Estados Unidos y Colombia, quienes hasta el momento se han desligado de estos hechos. La tentativa de ataque terrorista, que tenía como objetivo asesinar al presidente Nicolás Maduro y a los principales líderes de la revolución bolivariana, está siendo neutralizada por las fuerzas de seguridad del Estado. El mandatario denunció que el gobierno estadounidense habría orquestado toda la operación terrorista. Saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó en una empresa privada, Silvercorp, toda su planificación operativa. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está involucrado absoluta y completamente en esta incursión derrotada. Acusaciones que hasta el momento han sido negadas por el presidente Donald Trump, quien declaró la mañana de este martes que el gobierno que dirige no tuvo nada que ver con la acción terrorista. Declaraciones que reconocen la veracidad de los hechos negados por voceros de la oposición venezolana, quienes han desestimado la realidad del atentado. En la misma línea se pronunció la Cancillería colombiana, que calificó de infundadas las denuncias realizadas desde Caracas. Sin embargo, las pruebas presentadas por el gobierno bolivariano conducen a esa conclusión. Es el nivel de ruindad, de condición miserable, para que un gobierno como el gobierno de Donald Trump y un gobierno como el gobierno de su lacayo, Iván Duque, aprovechen la circunstancia que tiene a toda la humanidad amenazada, que tiene a todo el mundo en un proceso de combate contra una pandemia. El accionar de la empresa Silvercorp, dirigida por el veterano de Irak, Jordan Gurdue, muestra el uso de mercenarios para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La implementación de las denominadas contratistas de seguridad, que en la práctica no son más que franquicias de exmilitares y ahora mercenarios, han sido implementadas por Estados Unidos en las últimas décadas para promover guerras e invasiones militares. En conflictos bélicos de países como Afganistán, Siria, Irak y Libia, se han implementado este tipo de organizaciones que sirven al mejor postor.
Corporaciones particulares como la compañía Blackwater, hoy denominada Academy, ejercen como ejércitos privados, contando además con inmunidad legal y con jugosos contratos con agencias gubernamentales como la CIA o el Mossad. Elementos que esbozan la privatización de la guerra como uno de los ejes fundamentales del intervencionismo ejercido por las potencias hegemónicas de nuestros días. La información avanza rápidamente, sumamos por eso a esta hora a nuestro corresponsal en Caracas, Leo Retamal, desde nuestra sala de redacción con lo último. Leo, muy buenas noches. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches y saludar también a toda nuestra audiencia. Como veíamos en la nota que me antecedió, este día martes se refirió el ministro de Comunicación a los últimos hechos y estableció una vinculación temporal de lo que ha venido denunciando el gobierno venezolano ya desde hace tiempo. Podríamos citar, y él lo dijo también, desde el momento del magnicidio fallido contra el presidente Nicolás Maduro en agosto del año 2018, cuando existe esta vinculación con Colombia como el lugar donde se entrenan estos grupos paramilitares, sirviendo de plataforma para luego involucrarse y desarrollar los actos violentos en Venezuela. Desde ahí en adelante son variadas las denuncias que ha hecho el gobierno venezolano, incluso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año pasado, entregando las coordenadas exactas, entregando todo el dossier informativo de los grupos, de quienes estaban a cargo, lo que pretendían hacer, los componentes y todo. Y lo más reciente es que el gobierno venezolano, precisamente el 25 de marzo de este año, denunció a esta densa red que vemos que está operando hoy en día con esta denominada Operación Gedeón. Ahí ya se podía identificar a los personeros que estaban a cargo, a los exmilitares venezolanos, a los entrenadores estadounidenses y toda la red que vemos que explotó estos días, que está intentando hacer actos que han sido repelidos exitosamente hasta ahora por las fuerzas de seguridad y también por el pueblo organizado. Eso es lo último que él comentó. También reforzó esta idea durante la tarde la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dando cuenta de las características internacionales y de los alcances que tiene esto con Colombia, como veíamos también en la nota, con Estados Unidos y por supuesto con lo que ocurre internamente. Y una de esas aristas es una denuncia que hizo a través de su cuenta de Twitter la vicepresidenta relacionada con un apagón que se produjo esta tarde en Venezuela, que estaría relacionado con estos grupos y cómo están interfiriendo ya en los servicios públicos, y hay una línea investigativa que está trabajando en eso para determinar la responsabilidad en el atentado contra el sistema eléctrico que se produjo esta tarde, según denunció en su cuenta de Twitter la vicepresidenta. Eso es lo último que ha ocurrido aquí en Venezuela y las autoridades insisten en que esto está en pleno desarrollo. Tatiana. Así es, dicen que va a estar en pleno desarrollo. Hay algo más de lo que quiero consultarte para que quede, digamos, toda la información sobre la mesa, que es lo que se ha venido diciendo. Hubo también personas capturadas en Zulia, en el estado Zulia, en la frontera con Colombia. Sí, eso lo informó el ministro para la Defensa en su cuenta Twitter también. 5 personas fueron detenidas en el estado Zulia, que sería parte de todo el operativo que está desarrollando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la labor operativa del Comando Estratégico Operacional, y que se enmarca dentro de lo que pidió el presidente Nicolás Maduro que se realizara, que son ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 en su fase número 3, y con especial énfasis en todo el borde costero de Venezuela, de este a oeste, y también en las zonas montañosas y selváticas, puesto que podrían servir de refugio, como lo adelantó incluso este mercenario estadounidense Jordan Woodrow, que podrían establecer campamentos desde donde proyectar ataques hacia los centros de poder y centros políticos de Venezuela, como lo han dicho también voceros de esta operación Gedeón, ataques dirigidos contra líderes políticos y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Gracias por esas informaciones, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Orlando Romero Harrington. Él es analista internacional, analista de medios y estrategias políticas. Nos acompaña desde aquí, desde Venezuela. Orlando, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Tatiana. Un saludo desde aquí de Barcelona, la capital del reciclaje y del poder comunal, la Venezuela rebelde.
Muchísimas gracias. Orlando, lo primero con respecto al gobierno de Estados Unidos, por ahí quiero pedirte el análisis inicialmente. El presidente Trump dice esta mañana que no tiene nada que ver, se desliga por completo de esta operación terrorista con el intento del ingreso de los mercenarios al país. Al decir esto, ¿quiere decir entonces que está aceptando el gobierno de Estados Unidos que sí había una operación? Sí, claro. Decir que el gobierno de Estados Unidos no tiene conocimiento y que el gobierno de Estados Unidos en este momento se está desligando de una operación de mercenarios en Venezuela es prácticamente negar incluso la naturaleza intrínseca de la palabra mercenario y de la concepción de mercenario. Tenemos que recordar que desde el último siglo la proliferación de estas empresas militares privadas, habitualmente conocidas como contratistas, entre comillas, han tenido un aumento exponencial. Casi no, algunas potencias del mundo la tienen, pero radicalmente esta aparición, este fenómeno ha pasado en Estados Unidos. Y bueno, este fenómeno en la actualidad mueve más de 100.000 millones de dólares al año dentro de la industria de la guerra de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no puede desligarse ni siquiera de la naturaleza intrínseca del concepto mercenario. Las guerras de Irak y Afganistán, formalmente desplegadas por coaliciones multinacionales, léase Estados Unidos más la OTAN, pero la verdad es que la guerra de Irak y la guerra de Afganistán la hicieron los mercenarios, la hicieron las contratistas, los ejércitos privados. Y esos ejércitos privados se pagan con fondos federales que vienen de Washington. Entonces, es inadmisible que en este momento, para la opinión pública mundial que conoce realmente la verdadera naturaleza, el verdadero rostro del imperio estadounidense, nos vengan a decir a nosotros que Estados Unidos no tiene nada que ver, sabiendo que una de las causas fundamentales de la aparición de estos mercenarios, del uso de contratistas mercenarios para atacar y para invadir países, viene porque Estados Unidos está todavía resentida con el síndrome del Vietnam, alrededor de casi 60.000 muertos, si no me equivoco. Entonces la clase dirigente estadounidense y su administración federal básicamente prefieren ocultar siempre el número de muertos, el número de bajas en sus aventuras bélicas. Además, existe otro motivo que no es tan explícito, no es tan, digamos, público, pero es que los mercenarios no pertenecen a ninguna fuerza regular, los mercenarios que no pertenecen a ninguna fuerza regular no tienen nada que ver con los tratados internacionales que firma Estados Unidos, ni siquiera no conocen la palabra Ginebra. Entonces, estas empresas contratistas no tienen censura, no tienen ley, no tienen parangón, no tienen nadie que los supervise, y por eso son las empresas ideales para que Estados Unidos elabore planes que casi siempre fallan en cualquier parte del mundo, Tatiana. Son sicarios internacionales, sicarios al mejor postor, en este caso al servicio del gobierno de Estados Unidos. Con respecto a eso, la prueba explícita es la presencia de los dos norteamericanos, lo teníamos de hecho en fotografías aquí en la pantalla mientras escuchábamos. ¿Esa es la prueba explícita de la participación del gobierno de Estados Unidos en esta operación fracasada? Bueno, habría que decir que esa es una de las pruebas, porque sería un atentado a la lógica de cualquiera decir que no hay pruebas fehacientes y suficientes a través del tiempo de la participación formal de Estados Unidos dentro de este plan de asesinato a dirigentes de alto nivel en Venezuela. Primero, existe un plan conspirativo de larga data que pasa por, primero, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, luego su financiamiento, su reconocimiento internal y la permisología que le hace y el lobby que le hace Estados Unidos, en particular el presidente Trump, a Juan Guaidó invitándolo a su discurso del Congreso. Entonces, además de eso están las sanciones diplomáticas, las sanciones financieras, los bloqueos alimentarios y sobre todo algo que menciona el mercenario dentro de la entrevista que hizo una periodista venezolana, es las sanciones a los insumos para producir gasolina. Entonces, estas sanciones de carácter tecnológico, básicamente lo que estaban provocando o lo que pensaban provocar era un estallido social, era un descontento social generalizado por falta de alimentos, por hiperinflación. Obviamente, también allí tiene que ver las declaraciones de Lorenzo Mendoza en un audio filtrado, un empresario de gran poder dentro de Venezuela, llamando a los comerciantes a contrarrestar y a confrontar las medidas que tomó el gobierno bolivariano con el control de precios. Entonces, estábamos ante un plan macabramente diseñado por el gobierno de Estados Unidos, en donde la figura principal del plan pareciera ser Mike Pompeo,
vicepresidente de Estados Unidos y antiguo exdirector de la CIA, que por cierto tiene una faceta que casi nadie conoce, y es que es un gran empresario, ha sido presidente de 2 empresas fuertemente vinculadas con la industria petrolera y con el negocio petrolero. Entonces Mike Pompeo tiene muchísimo que ver dentro de ese plan, inclusive días antes de esta operación fracasada. Digo fracasada porque todavía está en desarrollo, pero yo creo que el golpe que ha dado Venezuela, un golpe de dignidad, un golpe que es ejemplo mundial de independencia, de soberanía y sobre todo de adecuación y preparación militar dentro con la doctrina militar bolivariana de pueblo en armas, creo que no se le ha puesto fácil a Mike Pompeo. Mike Pompeo decía en estos días que él iba a mandar, estaba pensando en arreglar la oficina de la embajada norteamericana porque se venía el cambio de Maduro. Los venezolanos y los pueblos del mundo que contrarrestan las líneas de Washington que están acostumbrados a este tipo de declaraciones socarronas de personajes de alto nivel en Estados Unidos. Entonces no se puede decir, no sería, digamos, lógico ni sería creíble para ningún funcionario de Estados Unidos y menos para el presidente Trump, que en este momento, si me permite Tatiana, no le cree nadie, decir que no tiene nada que ver con este ataque. Este ataque es, digamos, el colofón de un plan bien diseñado y de larga data. Y de larga data, y en ese larga data, Orlando, quiero preguntarte ahora sobre Colombia, sobre el gobierno colombiano y sobre el territorio colombiano donde se realizó toda esta operación comandada desde Estados Unidos, pero en territorio colombiano organizada. De hecho, también como con el gobierno de Estados Unidos, a través de la Cancillería hay un comunicado de hace 48 horas donde dicen que no tienen nada que ver con este asunto, que no saben nada. Sin embargo, esto se venía denunciando, por ejemplo, la presencia de los lugares de los entrenamientos de los mercenarios en Riohacha, en el departamento de La Guajira, desde el año pasado. Hay algunos que aún dudan de que esto realmente sea así. ¿Qué se necesita entonces para que realmente se crea? Porque el gobierno colombiano, como el de Estados Unidos, no nos podemos quedar sentados esperando que lo reconozca. Bueno, pareciera que lo que se necesita es un muerto. Pareciera que se necesita que se asesine una figura pública del chavismo, una figura política de alto nivel, para que entonces los países o las personas que todavía dudan de esta o evidente operación militar concatenada entre 2 países hostiles a Venezuela tenga el carácter verídico que ellos necesitan. Nosotros estamos hablando de un mercenario, estamos hablando de una compañía mercenaria, ¿no? Las empresas contratistas militares, contratistas es un eufemismo para no decir mercenario, se especializan en todo tipo de servicio que tenga que ver con una avanzada bélica. Se encargan de aspectos logísticos, se encargan de aprovisionamiento de la tropa, de telecomunicaciones, de tareas de enlace, de vigilancia, de adiestramiento de combatientes y, por supuesto, de combate abierto, sobre todo, y en un gran entre paréntesis, el uso de torturas oscuras que no se declaran, pero que las realizan. Estas torturas oscuras que te estoy mencionando, Tatiana, las ha registrado varias ONG en el mundo y sobre todo agencias de noticias internacionales que pasan en Colombia, que pasan en este momento bajo la anuencia del gobierno colombiano. Es decir, en el video en donde este mercenario afirma que hay un contrato firmado con Juan Guaidó, que hay un contrato firmado con algunos personajes que rodean a Juan Guaidó y que incluso participan, ciudadanos estadounidenses, ¿no? En ese video, él afirma que ellos se sentían perseguidos por el gobierno colombiano. Y eso me hace a mí pensar, y me voy a atrever a darte esta visión, Tatiana, yo creo que ese mensaje, más que un mensaje directo al pueblo venezolano para tratar de que el pueblo venezolano salga y acompañe la intentona militar, creo que es un mensaje que trata de limpiarle la cara a Juan Guaidó y de limpiarle la cara al gobierno norteamericano y de limpiarle la cara al gobierno colombiano. No hay nada que creer dentro de ese mensaje, hay demasiadas contradicciones. Por ejemplo, el mercenario afirma que hay un coronel que prácticamente fue dado de baja en el intento militar, alias Pantera, él dice que está vivo y él sabía que estaba muerto, ¿no? Entonces hay demasiadas contradicciones dentro de ese mensaje y a mí me parece, personalmente te lo digo, Tatiana, ese mensaje lo que busca es tratar de lavarle la cara a Juan Guaidó, acusándolo de traidor y acusándolo de que no le dio el dinero que habían acordado dentro de ese contrato que está en físico, que existe y que debe ser investigado por un gobierno responsable, o si alguna persona queda responsable dentro del gobierno de Estados Unidos, debería darle
curso legal a estas investigaciones, pero es muy característico que se quiera desligar a Juan Guaidó, que se quiera decir que el gobierno colombiano los estaba persiguiendo, cuando dentro del mismo video, dentro del mismo contrato, ese contrato pasa y se firma y se hace con la concordia de varios países, no solamente de Colombia, del famoso Tratado de Estetiar. Entonces, la participación del gobierno colombiano dentro de los ataques militares que se están haciendo en Venezuela es evidente, es clara y creo que es pública y atando notoria cabos, para Orlando, para todo el mundo. Atando cabos, Orlando, con esto quiero despedirte. ¿Ese fue el afán, esa fue la premura de reactivar el TIAR a instancias de la OEA el año pasado? Claro, es lo que te estoy diciendo, es un plan Sí. de larga data. Si tú empiezas a atar cabos como lo estás haciendo, Tatiana, vas a ver que todas las piezas de un recuento histórico empiezan a calzar dentro de un plan que tenía como colofón esto. Antes de despedirme, Tatiana, y saludarte a ti y al público de Telesur, quiero hacer por esta vía mi reconocimiento público al pueblo venezolano, al pueblo llano venezolano, a esos milicianos, a ese pueblo que ha demostrado la dignidad increíble de unos pescadores sometiendo a unos mercenarios que tienen tenían una idea y tenían una imagen de superpoderosos, de intocables, de la imagen que nos crea Hollywood. Para el mundo ha quedado registrado en esa fotografía en donde unos pescadores milicianos han sometido probablemente a los soldados del imperio más poderoso de la Tierra, y lo vamos a seguir haciendo, Tatiana. Un saludo para ti. Que han sometido a los Rambos, porque esa es la imagen, la iconografía hollywoodense. Han sometido un grupo de campesinos, un grupo de pescadores a los Rambo. Esa es la realidad. Gracias, Orlando. Te despido vía telefónica. Un placer como siempre. Un saludo para ti, que viva Venezuela. Muchas gracias, Orlando. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, nuestra América Latina. La COVID-19 ataca a los pueblos originarios del continente. Aunque las denuncias se centran en las comunidades amazónicas, hay otras en esta región en serios problemas. ¿Cuál es esa realidad? Vamos a detallarlo al volver en Es Noticia. Noticia América Latina, la COVID-19 amenaza con el exterminio de pueblos indígenas de la Amazonía. Además de las complejidades propias de la región, como la falta de acceso a servicios básicos, las etnias de 9 países buscan sobrevivir a esta pandemia. La propagación del virus en la Amazonía no se ha detenido. Desde el 17 de marzo, la Red Eclesial Panamazónica, REPAN, ha monitoreado la situación, particularmente preocupante en Brasil. Con base en información obtenida de las autoridades de salud de los 9 países que conforman la región panamazónica, hasta este lunes, Brasil es el territorio con el mayor número de casos confirmados, 20.803. Le sigue Perú, con 3.106 casos, Bolivia, con 1.209 contagiados, luego Colombia, con 823 casos confirmados, Ecuador, con 348 casos, Guyana Francesa, con 133 positivos, Guyana con 92 casos confirmados, Surinam, con 10 contagiados y Venezuela, con 4 casos positivos. En total, se registran hasta la víspera un total de 26.528 pobladores contagiados y 1.630 fallecidos. Los pobladores de la región amazónica ya sufren las dificultades propias del territorio, con el colapso del sistema de salud en algunas ciudades. Falta de hospitales y médicos, falta de medicinas y material sanitario o distancias continentales para llegar a un centro de salud.
Todo ello ha ocasionado que la tasa de mortalidad en la Amazonía aumente y la letalidad promedio del virus a nivel panamazónico sea del 3.66%. El coronavirus también hace letales otras enfermedades ante la imposibilidad de que las personas reciban atención médica. Organizaciones indígenas de la Amazonía brasileña solicitaron ayuda a la Organización Mundial de la Salud. Proponen la creación de un fondo de emergencia para proteger a los pueblos aborígenes ante la amenaza de la COVID-19. Además, 67 obispos de la Amazonía brasileña exigieron medidas urgentes del gobierno federal, del Congreso Nacional, gobiernos estatales y asambleas legislativas en relación a la pandemia en estos territorios. En Manaos, la ciudad brasileña más importante del Amazonas, desde hace 2 semanas se tuvo que recurrir a la construcción de fosas comunes para enterrar a las víctimas del virus. Pese al colapso sanitario y las trágicas cifras, el gobierno negó el envío de un avión con 2.000 ataúdes a esa región. La zona limítrofe entre Brasil y Perú requiere especial atención. En la ciudad peruana de Iquitos, el sistema de salud también colapsó por la llegada del virus y pobladores tuvieron que recurrir a la recolección de fondos para recargar las reservas de oxígenos que se habían agotado en los centros de salud dispuestos para cuidados intensivos. En Leticia, la principal ciudad del Amazonas colombiano, la situación no es muy distinta y los muertos se cuentan por docenas. Varios de los contagios habrían llegado por el punto de encuentro entre las poblaciones indígenas en el río Amazonas con Brasil. Solo así y con radios teléfonos logran comunicarse y saber lo que sucede más allá del territorio. Organizaciones indígenas del país divulgaron un comunicado que denuncian la inoperancia del Ejecutivo colombiano y que provoca el etnocidio de sus comunidades a causa de la pandemia. Las poblaciones indígenas viven el olvido del Estado y luchan porque la problemática no sea indiferente ante el mundo. Problemáticas en distintas vías. Teníamos allí con claridad, con detalle la situación de los pueblos amazónicos. Vamos a ampliar lo que pasa en toda nuestra América Latina. Para ello nos acompaña la doctora Mirna Kai Cunningham. Ella es presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, conocido como FILAC. Doctora Mirna, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por darle la voz a los pueblos indígenas a través de este esfuerzo que estamos haciendo con la creación de una plataforma indígena regional entre el Foro Indígena de Abya-Yala y el FILAC. Sí, doctora Mirna, y a propósito de la plataforma, permítame preguntarle, ¿cuál es la situación a hoy de la afectación de los pueblos indígenas de nuestro continente, de nuestra región? De acuerdo a la información que hemos recopilado a través del establecimiento de esta plataforma, tenemos al menos registrado afectación a personas indígenas al menos en 10 países de la región, desde México hasta el sur. Tenemos el problema principal, sin embargo, es que no podemos ver el tema de los pueblos indígenas solo por el número de personas afectadas, sino el impacto que esto va a tener en la cultura de los pueblos, en diezmar totalmente a los pueblos por el alto grado de vulnerabilidad. Pueblos en aislamiento voluntario, sin un sistema inmunológico desarrollado, más de 100 pueblos transfronterizos en nuestra América Latina que comparten distintas fronteras, una alta tasa de enfermedades secundarias como diabetes, hipertensión, otro tipo de enfermedades que los hacen más vulnerables y obviamente pueblos indígenas también en zonas urbanas y en zonas urbanas en condiciones de hacinamiento y condiciones en donde no hay situación sanitaria asegurada. Además de esto, tenemos que reconocer
que nuestros pueblos tienen una brecha histórica en relación con los servicios de salud. Estos quedan a grandes distancias, los que quedan cerca de las comunidades no reúnen las condiciones principales, las condiciones que podrían responder a una enfermedad como esta. Por lo tanto, esto los coloca en condiciones de mayor vulnerabilidad. Sí. Nosotros hemos identificado... Doctora Mirna, permítame, le pregunto algo. Hay algunos pueblos originarios, como por ejemplo en Colombia, en Ecuador, que reportan ya lamentablemente indígenas fallecidos por la COVID-19. ¿Tiene usted ese reporte? Tenemos datos de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica que nos reportan 679 casos con más de 40 personas fallecidas en los 9 países de la cuenca. Tenemos reporte de personas del pueblo Con en Argentina también afectada. Tenemos en Brasil, la Secretaría Especial de Salud Indígena ha reportado 92 casos confirmados y 4 fallecidos. En Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia ha reportado 4 comunidades indígenas afectadas con personas de pueblos Pastos, Yucpa, Zenú, Yanacona, Zenú, Bogotá. Tenemos también reporte de indígenas Wayú que están afectados en la zona de La Guajira, en Chile, en la comunidad mapuche Carilafén, en Ecuador, el pueblo Siecopay. De 44 exámenes que se hicieron pruebas hechas, 14 resultaron positivos en un pueblo que solo tiene 744 personas. En México, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha reportado 110 casos positivos con 26 personas fallecidas. En Panamá tenemos 57 casos en la comarca Cuna, 2 de ellos ya fallecidos. En Perú tenemos comunidades afectadas, Shipibo, Conibo, Diucayali, y en Venezuela también se han reportado 2 casos Wayú. Esto quiere decir entonces, sí, doctora Mirna, afectando. Sí, esto quiere decir, doctora Mirna, que la situación se registra de acuerdo a ese balance que usted nos entrega en todos los países de nuestro continente. Hay pueblos originarios afectados y algunos lamentablemente fallecidos. O sea, de lo que usted nos está contando, todos están con esas afectaciones. Ahora, ¿qué hacer desde los pueblos indígenas mientras los gobiernos, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, llegan con las ayudas, deciden llegar con las ayudas, es decir, con la atención médica necesaria? Los pueblos indígenas no se han quedado de brazos cruzados. Desde el primer momento, las organizaciones de los pueblos indígenas han comenzado la difusión de información en idiomas indígenas. Esto lo encontramos prácticamente en todos los países de la región. Se han traducido a los idiomas indígenas toda la información. Y tenemos en otros casos visitas casa por casa. Por ejemplo, acá en Nicaragua están visitando las comunidades alejadas en la zona del río Huanquí, que es zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua. Se está visitando comunidad por comunidad, casa por casa. También los pueblos indígenas han adoptado medidas de prevención, han elaborado manuales, protocolos y normas para impedir el ingreso de personas foráneas, la suspensión de reuniones planificadas en la zona, el abastecimiento de las comunidades, el control de ingresos, incluso de personas de las mismas comunidades que están regresando. También han establecido trancas a la entrada de algunas comunidades para limitar el acceso, la entrada de estos. Por ejemplo, en Colombia han elaborado plan de contingencia para los pueblos indígenas de Colombia. Se ha fortalecido en todas las comunidades lo que es la medicina tradicional. Están utilizando sus propias hierbas, están haciendo rituales y también
están tratando de fortalecer su sistema inmunológico. En algunos casos han conformado comisiones especiales, por ejemplo, el territorio indígena Huampí en Perú ha hecho una comisión especial para coordinar con el gobierno. Han fortalecido la vigilancia territorial. A 24 horas de vigilancia tienen algunas de las comunidades para asegurar rondas de vigilancia. Sí. Doctora Mirna, han hecho todo medidas esto... de aislamiento comunitario en varios países. Sí, doctora Mirna. Países de la región. Sí, aquí hay algo importante para destacar, de acuerdo también a esa radiografía que usted nos entrega, y es que hay una sabiduría ancestral, una sabiduría médica que está allí de manera permanente, pero también estos pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de Ecuador, están exigiendo, hoy lo hacían, los test, las pruebas y el personal médico que para este caso, ante un virus del que poco se conoce, del que todavía hay tantas preguntas por hacerse, de lo que hay tanto por saber, se necesita por lo menos de lo que ya hay, que lleguen a esos territorios. Definitivamente hay 3 planteamientos urgentes que están haciendo las comunidades. Necesitan que se asegure el abastecimiento sanitario básico, que puedan hacerse las pruebas en sus comunidades, que puedan contar con los insumos sanitarios, porque incluso hay comunidades que no tienen abastecimiento de agua. La segunda cosa que están demandando los pueblos indígenas es la seguridad alimentaria. O sea, los cercos creados, las medidas adoptadas por los distintos gobiernos están poniendo a estas comunidades en una situación de inseguridad alimentaria, y esto debe de enfrentarse. Y obviamente necesitan participar en las decisiones que se están tomando sobre sus comunidades. Están pidiendo que se respete y cuando corresponda apoyen las acciones de prevención y mitigación que ellos están tomando. Y necesitan, obviamente, que todo lo que se provea al resto de la población también se asegure para ellos. Ellos están conscientes que en muchos países el sistema de salud pública está colapsando porque no estaba preparado ni para esta situación, ni siquiera para responder a otros problemas que ellos ya tienen, como son epidemias de dengue, epidemias de malaria, pero además de eso se suma toda la situación del coronavirus. Entonces, los pueblos indígenas están demandando asistencia en este sentido. Una situación muy compleja, deben ser atendidos por los gobiernos de cada uno de estos países, por los estados, que se acabe el olvido de las comunidades indígenas de nuestro continente. Doctora Mirna, muchas gracias por entregarnos este balance, estas reflexiones. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, y estaremos compartiendo nuestro informe el día de mañana. Muchísimas gracias. Así es un informe de la plataforma de las organizaciones indígenas de América Latina que será divulgado mañana a nivel internacional. La doctora Mirna nos entregaba este adelanto. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Colombia, la indignación crece en el país ante el anuncio de la Casa de Nariño de tomar dineros del fondo destinado a la paz para hacer campaña de imagen al presidente Duque. Varias preguntas sobre el tapete. ¿Qué se puede, qué no se puede hacer con estos fondos? ¿Ante quién deben rendir cuentas? ¿De dónde salieron estos fondos? Son asuntos que consultamos con un experto al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia, dineros del Fondo para la Paz serán usados para mejorar la imagen del presidente en redes sociales. En las redes, a propósito, las reacciones de rechazo por diversos sectores no cesan. El destino de esos recursos no llegan a quienes realmente lo necesitan. Revisamos los hechos. El desvío de recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz por parte del gobierno que preside Iván Duque se ha convertido en un escándalo viral, desde opositores al actual régimen e incluyendo a sectores de la derecha colombiana que se han pronunciado con indignación. En medio de la crisis actual que vive el pueblo colombiano, que padece los rigores de la pandemia por coronavirus y la tardía respuesta del Ejecutivo al tomar las medidas adecuadas para proteger a la población, la administración de la Casa de Nariño decide invertir más de $830.000 para posicionar la imagen del presidente, algo calificado fuera de ley. Es ilegal. El Fondo Paz fue creado a través de una ley que específicamente establece que esos recursos deben destinarse a la reincorporación de excombatientes. No solamente es ilegal, sino que es una ofensa a todos aquellos que creemos que hay que invertirla en la implementación de la paz. El contrato con la empresa Dubran SAS, con dineros del Fondo de Programas Especiales para la Paz, tiene como destino el manejo de la estrategia digital, de redes y contenidos de la Presidencia de la República durante el año 2020, a lo que se agregan también servicios funerarios. Esta empresa ya había sido contratada en otras oportunidades, pero lo que destaca de esta nueva contratación es la definición e implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del presidente, tal como reza el acuerdo, siendo que el dinero proviene de un fondo que tiene expresamente otro propósito. De acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Presidencia de Colombia, el objeto del Fondo de Programas Especiales para la Paz es financiación de programas de paz encaminadas a fomentar la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su desmovilización y la dejación de armas. Artículo 10. Mientras el gobierno usa de forma irregular los fondos donados por diferentes entidades y países de Europa destinados a la productividad y actividades que fomenten la paz, cientos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos son asesinados. De acuerdo a Indepaz, el genocidio en curso cobra la cifra de casi 500 ejecutados durante la actual presidencia de Iván Duque. Colombia es el país con el conflicto social y armado más largo de América Latina. El desvío de los fondos, que deben ser para la reincorporación de los excombatientes de las antiguas FARC-EP, solo son una muestra de la nula voluntad de paz del gobierno de Iván Duque frente a la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Allí están los hechos, los analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña Carlos Medina Gallego. Él es analista político colombiano, profesor universitario, experto en temas de conflicto armado y paz. Profesor Medina, buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur en el mundo. Muchas gracias. No lo tengo en imagen claro, pero sí vía telefónica, así que por ahora nos quedamos de esta manera con usted, profesor Medina. ¿Es ilegal, es inmoral, es antiético? ¿Qué es lo que ha hecho el presidente de la Nación para usar fondos destinados a la paz, a la implementación de los acuerdos de paz, para su imagen a través de redes sociales? Primero, es políticamente incorrecto en un momento tan difícil como el que atraviesa el país en materia de necesidades y urgencias sociales para poder atender la epidemia. Segundo, es inmoral que el presidente esté haciendo grandes inversiones de recursos para satisfacer su imagen personal y para favorecer a determinado tipo de empresarios que no solamente han estado contra la paz, sino que fueron financiadores del plebiscito que en octubre del 2016 derrotó la propuesta del programa de paz que se había acordado a La Habana y que obligó a una primera renegociación. Esta empresa Dubran SAS, que no solamente financió ese plebiscito, sino que además financió la campaña del presidente Duque con unos aportes estimados en $300 millones. Hoy esa empresa se ha beneficiado aproximadamente de 4.000
600 millones de pesos que posibilitaron los sistemas de contratación del gobierno en ese pago de favores en que el gobierno está en relación con los recursos que provienen del Fondo Especial de Paz. Recordemos que el Fondo Especial de Paz se crea en el 2015 y hubo un gran debate, no solamente en el monto que debía tener ese fondo, que se estimaba por parte de las FARC que debía ser el 4% del Producto Interno Bruto, que logró establecer que se concibiera que la inversión que iría para la paz sería del 1% del Producto Interno Bruto. Hoy este gobierno apenas está aportando a ese fondo el 0.8% del Producto Interno Bruto, con unas características particulares. No van directamente a las funciones del fondo, sino que son presupuestos que están en otros sectores de la economía y que se hacen aparecer por simulación como recursos del Fondo Especial de Paz. Una utilización indebida de esos recursos, como se denunció también la utilización de las contribuciones que la comunidad internacional dio para fortalecer el proceso de paz. Inicialmente Estados Unidos se comprometió a dar 450 millones de dólares. Acordémonos que Estados Unidos compromete en el desarrollo de la guerra colombiana 10.500 millones de dólares destinados al Plan Colombia, y a la paz apenas le aporta 450 millones de promesas, porque los recursos aún están por llegar. La comunidad, la Unión Europea, le aportó a ese fondo 537 millones de euros. Sin embargo, los estimativos que se hicieron en el momento pertinente para poder financiar las actividades que este fondo debía ayudar a construir en el proceso de la implementación del acuerdo de la construcción de paz, se estimaron que para 10 años se necesitaban 90 billones de pesos, y otros cálculos dijeron que para el desarrollo, al menos inicial, de ese proceso de paz, debía contarse con 333 billones de pesos para 15 años. Recordemos, Tatiana, que el presupuesto colombiano para el 2020 es de 271.7 billones de pesos para el 2020. Se ha hecho entonces una ofensiva absolutamente criminal en relación con los recursos que deben estar destinados a la paz, que tienen un destino particular, Tatiana. Es para desarrollar los planes de desarrollo territorial con enfoque territorial, sí, para desarrollar vías de desarrollo rural, para desarrollar el Fondo de Tierras para impulsar la reforma rural integral, para desarrollar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Y hay una ofensiva como se ha mantenido durante este gobierno en relación con los presupuestos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Profesor Era para Medina, financiar no los hay proyectos de reincorporación de excombatientes. Todo es decir, esto... hay una serie... Sí, permítame, le pregunto algo. Todo esto que usted nos está diciendo sin duda es muy grave porque plantea otro hecho. Aún más el desmantelamiento con recursos que se necesitan para la implementación de los acuerdos de paz, en lo poco que además se ha hecho. La pregunta ahora es, jurídicamente, ¿el presidente puede hacer lo que quiera con ese dinero? Me refiero a nivel interno, con las promesas dentro de Colombia, y también en términos de la cooperación internacional. ¿Qué mensaje se le envía entonces a esta comunidad, en el caso de la Unión Europea, el caso de Alemania, Noruega, Suecia, que ya hicieron aportes a este fondo? Ellos han estado vigilantes de la información, de las ejecuciones de esos recursos. Fueron los primeros en denunciar que se habían desarrollado contrataciones corruptas al interior del fondo y exigieron al gobierno una vigilancia más extrema. Yo creo que los países que están donantes están muy atentos para que los fondos
sean invertidos de la manera adecuada y se optimice su utilización. Sin embargo, las prácticas de la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno nacional en el manejo de esos recursos, atendiendo necesidades personales del Ejecutivo y invirtiendo en vehículos y en otras cosas que no se requieren en un momento en que se necesita y el gobierno llama a la austeridad, pero está invirtiendo en la protección de su imagen online, pues esto señala un mal indicador y envía un mensaje absolutamente malo a la comunidad internacional. A propósito del mensaje y del momento, es una situación muy compleja para el mundo. Colombia evidentemente no está exento de ello. Hablamos de la pandemia, donde cada día a través del Ministerio de Salud vemos cómo aumentan los casos de personas contagiadas y aumentan el número de personas que lamentablemente han fallecido. Hoy, por ejemplo, fallecieron 20 personas en Colombia por la COVID-19. Por esto se ha solicitado de manera urgente desde los congresistas de la oposición una renta básica para 11 millones de personas. Un asunto. El otro directamente relacionado con el conflicto armado, con la violencia sistemática hacia líderes, lideresas, sindicalistas, campesinos, etcétera, etcétera, que están directamente relacionados con el proceso de paz. Así que esto plantea también algo muy profundo. ¿Qué es lo que pretende hacer entonces el gobierno colombiano? ¿Qué tipo de gobierno es de cara al pueblo colombiano? Primero, es un gobierno inexperto que no cuenta con un estadista que pueda cruzar, planear, programar y diseñar una arquitectura de desarrollo y de bienestar para nuestro país. Es un gobierno sometido a los poderes económicos y financieros y es un gobierno unido a la dinámica de un partido político que ha estado contra la paz. Es un gobierno subordinado a los Estados Unidos, que es su aliado estratégico en el desarrollo de una confrontación que se tiene contra Venezuela y que resulta además supremamente peligrosa para la estabilidad del orden público y las posibilidades de nuestra nación. Es un gobierno que no ha tomado en serio la pandemia y que está apostándole a una ruta que ha aumentado el contagio de manera significativa de un día para otro. El número de contagiados en el país alcanzó los 8.700 contagiados y ayer, apenas ayer, habían 7.800 contagiados. Esto quiere decir que de un día para otro el incremento de contagiados fue del 10% del total de los contagiados que habían hasta el día de ayer. Es una situación absolutamente irresponsable frente a la situación de hambre, pobreza, marginalidad en que se encuentra gran parte de la sociedad colombiana. La gente se está viendo forzada a salir, a desobedecer las medidas de restricción y aislamiento porque el hambre los está sacando de las casas y porque necesitan de una u otra manera satisfacer sus necesidades básicas. El gobierno no está respondiendo de la manera adecuada y está condicionando el desempeño de los administradores locales, de alcaldes, de gobernadores a la subordinación política del gobierno central cuando no está haciendo un manejo correcto de esta pandemia. En un conflicto que aún no logra superarse, que tiene otros actores armados, de que el proceso con el ELN se suspendió y que no hay aquí en lo inmediato una ruta clara de acercamientos por las barreras y las líneas rojas que se han interpuesto, donde se ha regresado a la guerra y al conflicto y donde el narcotráfico, la delincuencia organizada y las mafias asaltan los presupuestos públicos de la mano del gobierno. Ese es el panorama muy complejo, lamentable para Colombia en este momento. Muchísimas gracias, profesor Medina, por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.